Le damos la bienvenida y saludamos al ingeniero Marco Flores, delegado de la Junta Política y Regulación Monetaria. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Sí me escucha bien? Marco López. Marco López, vea, me equivoqué, perdone. Marco López. Ingeniero López, mire, hay un sector de críticos del proyecto, por ahora todavía proyecto de ley de dolarización. Hay otro sector, entre los cuales destaco sus opiniones, que dice que no es como lo han pintado la ley de defensa de la dolarización, como se la ha llamado. Me gustaría escucharlo, si efectivamente este proyecto defiende la dolarización, no le da un excesivo poder a los banqueros, no deja las tasas a libre albedrío del mercado, etcétera. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, varios de los que sostienen ese tema me tienen bloqueado en el Twitter, lo cual no me permite responderles directamente todas estas inquietudes. Empecemos por el tema de tasas, que es una de las cosas que más preocupa a la gente. La ley dice claramente en su artículo 14.1, estoy leyendo la ley, en el 14.1 están las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, en su numeral 7, que dice emitir el marco regulatorio prudencial, en su literal B, dice establecer el sistema de tasas de interés máximas para las operaciones activas y pasivas. O sea, no sé qué parte de máximas no entiende, sobre todo el economista Dávalos, que lo escuché en una conversación que tuvo con usted hace poco tiempo. Entonces, no entiendo qué parte de máximas no se entiende, así que, y no entiendo qué parte de que es la Junta de Política y Regulación Financiera la que va a fijar esas tasas máximas, no se entiende, no es la banca. La ley anterior a la que tuvimos hasta antes de este código, es decir, la anterior a la ley de régimen monetario, esa sí decía, y si fuera liberalización de tasas, lo que debería decir la ley es que las tasas son de libre contratación. Eso debería decir la ley si es que es liberalización de tasas, pero no lo dice así. Dice establecer un sistema de tasas máximas. Otra de las cosas que hablan por allí es que van a privatizar el Banco Central del Ecuador, se va a entregar a los banqueros del Banco Central del Ecuador. Exacto. Mire, en quienes pueden ser, en el artículo que corresponde a quienes pueden ser directores o miembros, perdón, de la Junta, sea de monetaria o sea de la Junta Financiera, dice claramente que son personas con 10 años de experiencia en temas monetarios, financieros, de valores o de seguros, que pueden provenir del sector privado, del sector público o de la academia. Lo único que se limita en el tema de la academia es que de los 10 años solo puede acreditar el 40% como académico. El otro 60% de los 10 años, es decir, debe haber por lo menos trabajado 6 años. Usted puede tener un premio Nobel en medicina y si nunca ha abierto un pecho, no creo que usted se deje hacer una operación de corazón abierto de un premio Nobel de medicina que nunca ha abierto un pecho. Preferiría venir donde cualquiera de nuestros doctores aquí en Guayaquil, que han abierto más de 100 pechos en su historia, y dejarse operar de él. Entonces, también el que ha pasado solo entre libros, hay que también haberse mojado el poncho y saber cómo se toman las decisiones. Pero cuando se toma decisiones hay mucho detalle y como dicen los gringos, el diablo está en los detalles. Por eso se pide la experiencia, se pide la idoneidad, se pide que durante 5 años no hayan tenido propiedad en ninguna de las instituciones del sistema financiero, ni de seguros. Se pide que durante los 2 últimos años no hayan tenido la representación legal ni hayan sido apoderados de ninguna de estas instituciones que pueden tener un conflicto de intereses con cualquiera de las 2 juntas. Se pide que no pertenezcan a un partido político. Se pide que no tengan sentencia ejecutoriada. Se pide título de 4º nivel. Es decir, lo que se está buscando es una idoneidad profesional y personal
para las 6 personas que van a estar, 3 en la Junta Financiera y 3 en la Junta Monetaria. Ingeniero, buen día, les saludo Omar Jaén. Para aclarar sobre uno de estos temas de las especificaciones que deben cumplir o los requisitos que deben cumplir estos miembros de esta Junta, ellos cuando ingresan, si son accionistas, no pueden participar, ¿no? No, tendría que haber dejado de ser accionista hace 5 años. Hasta hace 5 años. Perfecto. Ahora, una consulta también que me hizo una colega, dijo, a ver, en el documento, en el proyecto de ley, se establece que la Asamblea sea de manera conjunta con el Ejecutivo quienes nombren a estas autoridades de la Junta Monetaria. ¿Es así, ingeniero? Así es, el presidente va a presentar los 3 nombres de cada una de las juntas. ¿Ya? La Asamblea revisa todos los requisitos. Si cumple con todo lo que está solicitado, los designa a esos miembros y los posesiona. Ya, Igual ahora. la Asamblea y el Ejecutivo son los únicos que tienen la capacidad de pedir su remoción. El presidente de la República o 1/3 de la Asamblea por las razones establecidas en la ley. Pero eso no contraviene la parte de la Constitución que dice que es función exclusiva y potestad exclusiva de la función ejecutiva el tema de la política monetaria y financiera. Ya al momento de compartir esa delegación o esos atributos con la función legislativa, ¿no se está contraviniendo a la Constitución de la República? En ningún momento, en ningún momento, porque lo único que además en la ley está una reforma a la ley orgánica de la función legislativa en la que se está poniendo la capacidad de poder designar a estos miembros. Aunque la misma ley le dice que si la ley se lo pide, ellos deberían cumplirlo. Pero como los asambleístas consideraron que eso no era suficiente, entonces se propuso una reforma a la ley, a la ley orgánica de la función legislativa, en la que se le da esa función específica. Así que no rompe para nada el artículo 303 de la Constitución. Y por otro lado, el tema del Ejecutivo hay que leerlo a la luz del artículo 141 de la Constitución, donde define qué es el Ejecutivo. Mucha gente confunde el Ejecutivo igual al presidente de la República, y no es así. El Ejecutivo es el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros de Estado y todas aquellas entidades u organismos que se formaren para cumplir con los efectos y con las necesidades que tiene el Ejecutivo. Los aranceles, por ejemplo, no los fija el presidente. Los impuestos, las tasas de impuestos, si bien es cierto, se las fija por ley, pero las tarifas de impuestos no las fija el presidente, que las fija un comité. En el caso de los aranceles, tampoco las fija el presidente de la República directamente. Entonces, no hay ninguna inconstitucionalidad en ese tema si se ve las cosas a la luz del artículo 141, del 303 y del 261 de la Constitución. Ingeniero, séame sincero, ¿usted le parece bien o le parece mal que un ex banquero forme parte de esa junta monetaria? Yo no tengo ningún problema. Yo no creo que el ser banquero que sea igual a ser delincuente o sea o le quite la probidad personal a alguien de ser banquero. Claro. Sí, yo fui banquero durante 25 años más o menos y eso no me quita a mí mi probidad personal. Que me demuestre si yo he hecho algo ilegal o algo inmoral o algo antiético en mi vida, entonces podrán hablar. Pero yo he sido 25 años banquero, he estado 5 años en el mercado de valores, he estado en varias posiciones en la función pública, más bien en la función pública es donde he estado muy poco tiempo. Ahora, pero, ingeniero, entiendo ese punto, pero usted también sí entiende que, por ejemplo, cuando uno tiene una relación con alguien, ¿no, verdad? Y esa persona a uno le pone los cachos y uno le decide perdonarle, bueno, tú sigues teniendo una relación, pero la desconfianza te tiene con el estrés a 1000. El Ecuador tiene una mala experiencia con los banqueros, después del feriado bancario, en donde sí hubo un puñado de banqueros que verdaderamente nos enviaron al abismo. Entonces, esto es como una relación entre los ecuatorianos y la banca, ¿no? Hay todavía los rezagos y los traumas
de lo que en su momento cierto grupo de banqueros le provocaron a este país. Bueno, primero el tema de los cachos es un mal ejemplo, porque el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre, y se va a encontrar muchos cachudos que se volvieron a casar con la misma mujer, lo cual está bien porque perdonar es algo divino, y en buena hora que el hombre lo practique, el ser humano lo practique, que practique el perdón, y para vivir en paz hay que perdonar. Pero primero, que esos banqueros que tuvieron esas quiebras no podrían estar en la Junta, porque hay una prohibición expresa de todas aquellas personas que hayan durante su gestión liquidado un banco o una cooperativa, porque acá el otro problema que tienen, perdón, a ver, terminemos el tema, que hayan liquidado, no pueden ser parte de la Junta. El otro tema que quería topar es que por alguna razón ya se tiene interiorizado que cuando se habla de sistema financiero se habla de banca. Y cuando se habla del sistema financiero ponen los ojos en los 5 bancos más grandes. Bueno, quiero contarles que hay 24 bancos, no 5, hay 24 bancos en el país. Y que el sistema financiero está conformado por la banca pública, la banca privada y la economía popular y solidaria, en donde hay 532 cooperativas, en donde hay 4 mutualistas. Entonces, cuando uno está regulando un mercado, cuando uno está regulando todo ese mercado, yo tengo que empezar pensando por la cooperativa 532, no por la cooperativa 1. ¿Cuál es el efecto de la decisión que yo tengo, que yo voy a tomar en la cooperativa 532? Porque es la más débil, es la más chica, es la que está ubicada en el lugar más recóndito de este país y tiene el dinero de los más pobres. Entonces tengo que empezar pensando allí, no tengo que empezar pensando en la cooperativa más grande. La cooperativa más grande tiene buenos sistemas de computación, la cooperativa más grande le puede exigir todos los comités que yo quiero, comité de riesgo, comité de auditoría, comité de operaciones, en fin, todos los comités que yo quisiera que una cooperativa tenga, que un banco tenga, que una mutualista tenga. Pero la cooperativa 532, que está en el cantón, quién sabe, más recóndito de una provincia, ¿qué le voy a exigir? Que tenga oficial de cumplimiento, que tenga Ingeniero López, a propósito del tema de las cooperativas, tengo 2 preguntas nada más. Una, al sistema cooperativo, ¿en qué medida le afecta, si es que acaso le afecta, el proyecto de ley como está concebido? Le afecta positivamente. Hay 2 artículos. El uno, que es el que se reafirma cuál es la condición de una cooperativa cerrada. Y cerrada no me refiero a que ha cerrado sus operaciones. Cooperativa cerrada me refiero a aquellas que se conforman alrededor de un vínculo común. Por ejemplo, yo digo, mañana voy a tener la cooperativa de los profesores de la Politécnica. Okay, ¿cuál es el vínculo común? Ser profesor de la Politécnica. Dejo de ser profesor de la Politécnica, salgo de la cooperativa. Okay. Las cooperativas abiertas son aquellas que pertenecen a un grupo de cooperados, pero que además captan depósitos del público y le prestan dinero a otras personas que no son cooperadas. Okay. Esas cooperativas obviamente tienen un riesgo intrínseco mucho mayor, porque ya están captando del público, no son sus propios fondos los que están poniendo en juego, sino que ya son fondos de terceros. Y a eso, a eso se les pide provisionar. A esas cooperativas se les exige muchas otras cosas, aparte de las provisiones. Se les pide provisiones, se les pide información y se les pide todas estas cosas. Entonces, hay muchas cooperativas cerradas que han dicho, yo soy cerrada, a mí no me toquen, no me exigen todo eso, pero sin embargo están captando y están colocando a terceros con el riesgo consumido. Entonces la ley lo que dice es que la superintendencia pueda definir cuáles son cerradas y cuáles son abiertas, obviamente con todo el tema, con todas las pruebas. Y lo otro que es importantísimo que se está reforzando son los bancos comunales y las cajas comunales de ahorro, que son metodologías de crédito alrededor de la cual 20, 30 personas en una comuna se reúnen y comienzan a hacer sus ahorros. Hay un caso por ahí de una persona increíble que le prestaron $60 y pensando muy en forma de mercado, se compró 3 chanchitos pequeños, los 3 chanchitos crecieron, una chancha y un chancho por ahí macho entre los 3,
finalmente tuvieron una cría de 10 chanchitos y bueno, la señora de los $60 sacó alrededor de $1,000. Obviamente en base a haber hecho crecer esos chanchos, pero eso lo hace una comuna. Esas comunas no tenían acceso al crédito. ¿Okay? Entonces, hoy con un artículo específico que está en donde se dice cómo se tiene que dar créditos a esas organizaciones comunales, van a poder tener acceso a créditos de cooperativas, de bancos o créditos de segundo piso. Ingeniero, a ver, la última pregunta. Un caso supuesto. ¿Se necesita inyectar dinero a la economía por la crisis, porque nos tardamos todavía, como efectivamente nos vamos a tardar en salir de este problema de la COVID? Y el gobierno del presidente electo decide en el camino, por ejemplo, un subsidio para las personas para emprendedores. Ya, vamos a ponerle ese ejemplo, para emprendedores. ¿Puede el gobierno pedir que la Junta le autorice a tomar de las reservas del Estado, no sé, de los excedentes, sí, exacto, de algún excedente o como sea, para situar ese dinero sin poner en riesgo la dolarización? Es decir, le trato de concretarlo. Si le da permiso a la Junta, sí puede tocar las reservas, sí puede usar las reservas. A ver, yo le doy un ejemplo para ver ese tema. Digamos que usted es el único que me puede autorizar cómo yo manejo mis finanzas. ¿Okay? Y yo le estoy debiendo a todo el vecindario, le estoy debiendo $13,000. Y para responder esos $13,000, yo solo tengo $6,000. Y usted viene y me dice que alguien me está pidiendo a mí $1,000. ¿Usted me aprobaría que yo entregue $1,000 si estoy debiendo 13 y solo tengo 6? A ver. Nadie en su sano juicio le aprobaría. Sí, efectivamente, pero el ejemplo está bien traído, pero supongamos que hay una necesidad de liquidez y el gobierno necesita tomar una parte de esos recursos. Te pregunto, si la Junta lo autoriza, ¿puede hacerlo? No, no lo puede hacer porque estaría contra la ley. El Banco Central del Ecuador no le puede dar créditos al Estado ni le puede dar créditos a la banca pública. Y no es un problema que lo generó este gobierno. Ese problema se lo generó en el gobierno anterior, donde abrieron un hueco de $7,000 millones entre los depósitos recibidos y la reserva internacional, que está mal llamada como reserva, porque no es reserva de nadie, sino esos son los activos líquidos que tiene el central para poder responder ante los depósitos que tiene el sector, que tiene recibido el Banco Central. Es decir, ingeniero, si por ejemplo se presenta esa necesidad de inyectar dinero a la economía, hay que hacer un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Algo bueno, así. si tiene un desastre como el que tiene en Manabí, como el que hubo en Manabí, se declara el estado de excepción y se pueden anticipar impuestos, se pueden poner contribuciones y todas las cosas. El problema es que tengan 3,000 millones, se los farreen los 3,000 millones y no los utilicen para reconstruir Manabí y Esmeralda. Ese es otro problema. Como bien dijo el presidente Bukele, el problema no es la plata, el problema es que se roban la plata. Entonces, hay medidas a través de las cuales en casos de extrema emergencia, el presidente de la República puede declarar el estado de excepción y puede tomar otras medidas. Inclusive podría invitar a la banca, al sistema financiero, a que le compre bonos del Estado. Podría invitar al mercado internacional a que le compre bonos del Estado. Esas son las medidas que hay que tomar. Pero yo no puedo irle a meter el bolsillo a alguien, la mano al bolsillo a alguien que ni siquiera tiene plata para pagar sus deudas. Bien. Entonces, la reserva hay que considerar exactamente para qué está hecha. Podemos hacer todo un programa respecto del tema de qué es la reserva, para qué sirve la reserva, cómo se forma la reserva, cómo en el 2008 la reserva ayudó a soportar la crisis del petróleo que de 142 bajó a $28. Para eso es esa reserva internacional, no para poner 1.500 millones de dólares en una refinería que solo ellos la ven, o para poner 2.000 millones en la repotenciación de una refinería que se sigue dañando todos los días, o para gastar 200 y pico de millones de dólares en un almacenamiento de gas que no funciona, o para gastar 400 millones de dólares en 2 aeropuertos que no va nadie, o 36 millones de dólares en un edificio que está vacío.
En fin, nos ponemos a hacer la lista de todo ese tema, podríamos cerrar tranquilamente el déficit fiscal con todas las obras que fueron mal planificadas y con los sobreprecios que tuvieron todas esas obras. Gracias, ingeniero Marco López, delegado del Gobierno Nacional ante la Junta Política y Regulación Monetaria. Que tenga usted un buen día, ingeniero. Muy Gracias, amable. Muchísimas gracias a ustedes de igual forma.